Continúe con el uso de la palabra la diputada Silvana Carrizo. Hola. Gracias, señora presidenta. Ya llevamos varias horas de debate. En primer lugar, quería hacer una acotación en cuanto al funcionamiento de la Comisión de Hacienda, de la cual formo parte, representando al bloque de la Unión Cívica Radical. La verdad que pusimos y muchos diputados que integran la comisión hicieron referencia a esto. Tuvimos la voluntad de hacer un trabajo serio e incluso invitamos y solicitamos a la presidenta de la comisión que se hagan presentes los diferentes ministros que de la materia que trataba este proyecto de ley de emergencia del señor gobernador. Ya lo dijo bien el miembro informante del despacho de minoría. Consideramos que hubo una falta de respeto en la provisión de información a la comisión. No obstante eso, tratamos de solucionar todos los problemas formales y buscar coincidencias en los problemas sustanciales que veíamos de esta ley, que nos llevó al último día de debate de la comisión a no poder conciliar el acompañamiento a un dictamen único. Pero esto no terminó acá. La verdad que me sorprende que la presidenta de la Comisión de Hacienda haya hecho referencia a que se llegó a un dictamen de minoría por cuestiones de ego, o como lo dijo la diputada Alicia Paz, lo dijo en una entrevista de Radio Valle Viejo y pongo a disposición las grabaciones. También de que fue un copia y pegue del articulado. La verdad que esto me sorprende porque nosotros siempre tuvimos disidencias cuando debatimos el presupuesto, porque tenemos proyectos de gobierno distintos, porque los ideales y los principios que mueven a cada uno de los legisladores son distintos, y esto está bien porque tiene que haber disenso y esto nos tiene que llevar al consenso, pero no podemos permitir que se falte el respeto a los legisladores que integran la comisión. La verdad que me llevo una desilusión muy grande del primer proyecto que debatimos. Adentrando a lo que nos respecta, el miembro informante del dictamen de minoría fue muy claro en cuanto a los argumentos técnicos y financieros que nosotros sostenemos, porque el bloque de la UCR, a través de los diputados que integramos la comisión y quienes presentamos el dictamen de minoría, consideramos que no hay una situación fáctica de emergencia económica, que no existe una situación grave y extraordinaria, y los números dan cuenta de esto. No es un capricho nuestro. Además, la situación fue previsible por la ministra de Economía de la provincia y por el gobernador Raúl Jalil. Nosotros ya lo advertimos cuando debatimos el tratamiento del presupuesto 2024. Las medidas implementadas por el gobierno nacional de Alberto Fernández, previo a las elecciones, y con la eliminación de la cuarta categoría de ganancia, que muchos legisladores preopinantes lo dijeron, fueron votadas por los legisladores oficialistas, los legisladores nacionales oficialistas. Y esto repercutió, y ya lo habíamos hablado con la ministra, en los recursos coparticipables y afectando directamente las arcas provinciales. O sea, fuimos responsables de esta situación. Algunas provincias reclamaron de manera administrativa los recursos nacionales, otras pidieron la declaración de inconstitucionalidad. Nuestro gobernador no hizo nada para sortear esta situación. Nosotros sostenemos que para que una legislación de emergencia se adecue a la Constitución, debemos estar en una situación de emergencia, conforme el esquema
por si no lo recuerdan, ahorro, inversión y las ejecuciones presupuestarias a la fecha, Catamarca no está en crisis. La emergencia supone poner en ejercicio aquellos poderes reservados para proteger los intereses vitales de la comunidad. ¿Y quién definirá los intereses y las prioridades? ¿Raúl Jalil? Los remedios deben ser proporcionales y razonables. La ley se debe encontrar limitada en el tiempo. Nosotros teníamos un proyecto que había enviado de emergencia el gobernador, donde decía que se declaraba la ley por un año y él la podía prorrogar de manera unilateral un año más. La mitad de su mandato nos pedía bajo declaración de ley de emergencia. Esto se modificó en la comisión, hubo una propuesta del dictamen de mayoría de declarar la emergencia hasta fin de año con la posibilidad de prórroga de 5 meses más. Nosotros proponemos que la situación de reordenamiento administrativo que propone el dictamen de minoría sea hasta el 31 de diciembre, que es cuando este Poder Legislativo va a debatir nuevamente el presupuesto de la provincia de Catamarca. La verdad que darle un año y medio para que defina las prioridades presupuestarias de la provincia de Catamarca y en qué se gasta, nos preocupa. Permitan que desconfiemos de las prioridades del gobernador de la provincia, cuando vemos todos los días su política salarial empobrecedora, cuando vemos que se aumentan los aportes de OSEP, cuando se aumentan las cuotas de la vivienda, cuando se aumentan los servicios públicos. Esas no son las prioridades del pueblo. Exigimos desde siempre y lo vamos a seguir haciendo, la transparencia en el fondo y en los recursos de los catamarqueños, que garanticen la calidad de vida y un gobierno que actúe teniendo en cuenta las prioridades del pueblo. Por ello, nuestro dictamen no declara una emergencia económica, sino que plantea un reordenamiento, optimización, priorización de los recursos y gastos de la administración pública, comprendiendo a toda organización y jurisdicción que establece la ley de administración financiera, y muchos diputados hicieron referencia a esa ley, porque parece que se les olvida que existe. Hasta el 31 de diciembre del corriente año, resguardando los servicios esenciales de salud, seguridad, alimento, educación. La verdad que esta realidad y este debate que hoy se está dando en la Cámara de Diputados nos vela que hay un problema más grave y profundo de crisis de legitimidad de las instituciones, de falta de confianza, al punto de, como lo señalara Vidar Campos, que estamos enfermos de emergencias. La doctrina y la jurisprudencia, y lo voy a decir porque lo sostuvimos en la discusión de comisión, fija requisitos, y bien también lo dijeron los diputados que firmaron el dictamen de mayoría. Pero se olvidan algunos de los requisitos, ¿no? Porque fueron aumentando en cuanto evolucionó la jurisprudencia y en cuanto se reformó la Constitución en el año 1994. Parece que ahí hubo un corte y solamente leemos para atrás. Tenemos el requisito de la gravedad de la emergencia, de lo que no debe existir dudas al respecto de que la emergencia debe ser grave, ya que no cualquier crisis autoriza a tener por configurado el estado de emergencia. Lo dijo la ministra cuando estuvo en la comisión, lo dijo la ministra de Economía y el ministro de Gobiernos. Por las dudas necesitemos estas herramientas. Nosotros no legislamos por las dudas, nosotros legislamos sobre hechos ciertos. Es esa singularidad de la gravedad que no tenemos en Catamarca, que justifica la adopción de las excepciones. De lo contrario, bastaría, y lo dijimos hasta el hartazgo, los poderes ordinarios asignados por la normativa
a las autoridades para superar la crisis. Tenemos la ley de presupuesto, tenemos la ley de administración financiera, tenemos la ley de obras públicas. Estamos habilitando un derecho excepcional si es que acompañamos la aprobación, la media sanción de este proyecto de ley. La prudencia política debe guiar el accionar de las autoridades del Estado para el ejercicio de los poderes de emergencia. Y hay un poder que va a controlar, porque antes solamente se hablaba de requisitos formales para declarar la emergencia, pero también se hace un análisis sustancial de la razonabilidad de las leyes y las medidas que nosotros sancionemos, porque se afecta la vida de particulares. Y acá me sorprende cuando dicen no hay ningún derecho que va a ser vulnerado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hay contratistas que firmaron contrato con el Estado y ahora el Estado va a tener la discrecionalidad y va a contar con la causa justificante para rescindir esos contratos. ¿Acaso ellos no son ciudadanos catamarqueños? ¿Cómo que no va a afectar la vida de los catamarqueños y bajo el argumento de una emergencia vamos a poder decir de que no podemos aumentar como reclaman los empleados públicos? El aumento de los salarios que los tienen bajo la línea de la pobreza. Vamos a suspender procesos judiciales. Vamos a privar del acceso a la justicia por las dudas. Se le termina el tiempo, vaya cerrando, por favor. Voy cerrando. La legitimidad de la emergencia. La verdad que este poder de policía que en comisión se debatió y se decía, no sabíamos bien a qué hacía referencia. Este poder de policía que lo determina la ley también implica un mayor control de constitucionalidad y nosotros desde nuestro bloque hacemos referencia al control judicial que va a haber de esta ley. Hay un fallo de Aida Kemelmacher de Carlucci que dice que no solamente evalúa la existencia de la emergencia, no declara la inconstitucionalidad, sino que declara la inexistencia de la emergencia del Estado. Así que tengamos cuidado y seamos cautelosos con lo que se vaya a votar. ¿Es congruente otorgar más facultades al poder que seguramente por su ineficiencia o por sus fines particulares ha llevado a la situación a la que ahora se pretende enmendar con esta emergencia? ¿Los catamarqueños pueden creer que la autoridad que permitió llegar a esta situación pueda modificar nuestras potestades? ¿Deben los verdaderos representantes del pueblo que somos nosotros resignar nuestras potestades originarias o debemos ponernos a la altura de las circunstancias y legislar en ese sentido? Voy a redondear, Presidenta. El gran reto en Catamarca es redefinir cuáles son las verdaderas prioridades: la salud, la educación, el trabajo bien remunerado o el beneficio de algunos pocos. Nuestra propuesta fija una vigencia hasta el 31 de diciembre, no otorga facultades extraordinarias al gobernador, no es de orden público, respeta la división de poderes, invita a adherirse a los municipios y a los otros poderes respetando la autonomía. El compromiso de reordenar los recursos debe ser de todos, no impuesto por el Poder Ejecutivo, fundado en una situación de emergencia que no existe y por eso vamos a votar en contra, para manejar como quiera los recursos de los catamarqueños. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, diputada.